ventas 2 para Sí. poder calcular el total del año. ¿Ok? Que es algo bastante sencillo que normalmente nosotros hacemos bastantes veces, es guardar como. Sí, profe. Sacar una copia de información y cambiar algunos datos más que nada. Dígame. Profe, eso fue lo que no me acordé. Porque yo decía, ¿qué total tengo que sacar? Porque usé las mismas cifras que teníamos en trimestre 3 y trimestre 4. Sí. Pero no saqué el año. Eso era lo que había que hacer. Ah, ya, pero eso no es tan complicado. Aquí lo voy a hacer yo. Okay. Por ejemplo, este archivo lo que uno hace típicamente es, mediante archivo uno le pide guardar como. Indica el lugar físico donde va a quedar el trabajo. Y aquí uno le cambia el nombre. En este caso nosotros dijimos que debíamos colocar ventas 2. Con espacio, punto, Dávalos. ¿Okay? Al guardarlo como ventas 2. El archivo queda abierto. ¿Okay? Yo lo cerré. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el archivo original, que era ventas, se cierra automáticamente. Y queda el archivo ventas 2 en pantalla. Entonces aquí lo que tenían que hacer era cambiarle los datos, específicamente que acá era el trimestre 1, pasaba a ser el 3. Perdón, profe, me perdí ahí. Ah, ya. Ah, ya, no, yo junté 2 hojas más, trimestre 3, trimestre 4. No. Y Ya, el trimestre 2 pasaba a ser el trimestre 4. 4, ya. ¿Okay? No, por eso decía, guardar como, generar una copia del libro como ventas 2, ya se hizo. Y el ventas 2, arreglar para el semestre 2. Eso significaba que la hoja del trimestre 1 pasaba a ser el 3 y la hoja del trimestre 2 pasaba a ser el trimestre 4. Ya, ahí me equivoqué. ¿Okay? Hice todo junto en un puro... No, porque ahí eso ya me indica inmediatamente que el guardar como no lo usaste. No, si fui a guardar. Pero le agregaste 2 hojas más entonces. Le agregué 2 hojas más. Le puedo mostrar acá en la pantalla. No era necesario porque tú ya tenías la información del trimestre 1 y 2. Mire. Aquí queda solamente el 3 y el 4. No, sí, entiendo lo que hizo. ¿Okay? Yo necesito que solamente me queden 2 hojas en cada libro. ¿Ok? Ya, eso lo voy a arreglar. Claro, la intención obviamente no es dejar las 4 hojas del libro, sino que dejar el trimestre 1, o sea, en el fondo, el semestre 1 va a quedar en un libro y el semestre 2 va a quedar en otro libro. Claro. ¿Okay? Sí, eso los tengo guardados en escritorio. Todo eso está guardado en escritorio. Ya. Había que cambiar los meses también. En el fondo, el ventas 2 pasa a ser mi semestre 2. Exacto. ¿Okay? Entonces, aquí lo que me falta a mí es arreglar los títulos para que quede bien, para que no haya confusión en la lectura de los datos. ¿Okay? Entonces, el trimestre 3, arriba de los meses, los tengo que dejar como julio. Julio a septiembre. No, pues, julio en una hoja hasta el mes de septiembre. Sí. Y aquí el título, en vez de que sea el total del trimestre 1, tendría que ser el total del trimestre 3. 3. Y acá abajo, en vez de que sea total general del trimestre 1, total general del trimestre 3. Entonces ahí ya arreglé la primera hoja. Ahora le puedo cambiar un valor para que haya una diferencia en el total. Por ejemplo, los caramelos, los 1000, los voy a dejar en 10.000. Vamos a subir. Entonces tener una diferencia en el total, para que no se vea que es como una multiplicación de 2 veces el total del año. Esto es el cambio que le voy a hacer al trimestre 3. Los títulos. Ay, me equivoqué. Ay, profe. Y los caramelos los dejo en 10.000. Esto es el cambio que voy a hacer. Dios mío. Ahora,
Si ustedes se dan cuenta acá, a medida que yo cambio un valor, cambia obviamente el resultado del total del trimestre 3. Por ende, también cambia el total general del trimestre 3. Exacto. ¿Okay? Si me voy al trimestre 4, debo hacer exactamente lo mismo. Aquí sería octubre. Y me aprovecho del autorrelleno hacia el lado. Y termino Hasta diciembre. Sí. Y después acá el título, le coloco total del trimestre 4. 4. Y acá abajo total general del trimestre 4. Y aquí en vez de ser del total del semestre 1, pasaría a ser el total del semestre Ay, que soy 2. ¿Okay? Ahí ya tengo la corrección completa de la información en el sentido que los títulos concuerdan con lo que se necesita. ¿Okay? Y acá vamos a cambiar en diciembre, le vamos a colocar 12.500 a los caramelos y a los pasteles los vamos a subir a 7.000. Voy a hacer dos cambios chiquititos. A ver, espérame, me pierdo. ¿En el trimestre 4 estaba cambiando? Ah, En el acá tengo trimestre 4, Uh-huh. en el Le mes cambié de los diciembre, caramelos. a los caramelos en 12.500 y los pasteles en 7.000. 300. Profe, ¿qué cambio hizo en el trimestre de 3, por favor? Solamente caramelos en 10.000. Ok, gracias. En el tema de valores. En el trimestre 4, lo que hice fue cambiar el mes de diciembre, Sí, esos dos caramelos en valores. 2.500 y 7.000. Y Bueno. los pasteles también, los pastel y torta los vamos a subir a 3.000 pasteles y la torta la vamos a subir a 5.000 acá. 5.000. Entonces cambié 1.000 y 5.000. esos 4 datos. Y los gráficos también se cambian automáticamente. Claro, como los gráficos son dependientes de los datos, en forma automática los gráficos empiezan a leer los nuevos valores, por lo tanto las columnas van a Ay, me equivoqué. disminuyendo. A ver, ¿por qué me da 74, 250? Trimestre 4, ahí está. Profe, nosotros con el Juan Orlando sacamos el total del año. Sí, no, si eso es lo que me falta calcular ahora. Ah, ya, perfecto. Ventas. Profe, ¿puede ir al trimestre 3, porfa? Ahí está. En 10.000 en caramelo en julio. Y ahí estaba mi duda. Sí, En y cambio- los pasteles y tortas siguen estando en 2.000 y 3.000. Algo tengo mal acá. A ver. No, son julio. Pero un minuto. 12. Voy a tomar los dedos yo. Ahí estamos viendo. $60, $250, esto está bien. Pero me falta algo acá. Tengo mal acá. Caray. Trimestre 3, trimestre 4. Ya. Profe, ¿puede poner el trimestre 4, por favor? Ya viene el profe. Oye, y yo hice algo mal, porque en el trimestre 4 me da 74.250. ¿En cuál? En el 4. Y son, ¿cuánto es el resultado del trimestre 4? 74,180. Sí. Ya, algo tengo mal porque tengo 74.250, pero estaba mirando los números. Es que cambió alguna información, la de torta a 5.000 y de pastel a 3.000 del mes de octubre. Y diciembre 12.500 y Exacto. 7.000 en pasteles.
A 12.500 cerrado en diciembre. 12.500 caramelos, sí. Ahí Sí. está, parece. 12. Pasteles 7.000. La especialidad de la casa. Ahí sí, pasteles. ahí sí, gracias, Pame. Ya, ¿Ya qué más? la especialidad de la casa. Tenía 12.570 tenía. Semestre. ¿En dónde? ¿En caramelo? ¿Por qué me Hay que cambiar el título del gráfico. Ujú. Lo que yo no hice fue separar los libros. Eso parece que... ¿Cómo separar los libros? Es que yo hice trimestre 1, 2, 3 y 4. Sumé 2 ¿En hojas el mismo? en el Ah, mismo yo lo que hice en teníamos. otro libro. Tienes Claro, que había que hacerlo en otro tomar el trimestre 3 y 4, Y en otro como libro. enseñó ayer el profe, y guardarlo. Copiar. ¿Dónde está el profe ahora? Estoy Sí, de ahí cambiando lo los voy a títulos arreglar. gráficos nomás. Porque a la hoja del trimestre 3 le coloqué al gráfico ventas T3 y en el caso del trimestre 4 ventas T4. No puede ser. Sí, Ahí, eso no, tenemos, ok. Ah, lo hizo con naranjo, yo le puse rojo. Da lo mismo los colores de los gráficos. Ah, ya. ¿Ok? Sí, lo importante es que los gráficos ya están trabajando en el sentido de que nosotros También. fuimos modificando algunos valores y el gráfico fue variando Ah, automáticamente. eso no, me faltaron los gráficos, profe. Pero si los había hecho en el archivo anterior, Sí, al, Queda momento, grabado. al mismo tiempo los gráficos quedan. O sea, la ventaja de guardar común en ese sentido es que guardas el libro completo. Si esa era la gracia, para ahorrarse tiempo de tener que generar algo nuevo. Porque claro. si tú generaste la hoja, copiaste y pegaste en el fondo, los gráficos van a tener que hacerlos de nuevo. Sí, no, los gráficos no los tengo porque solo saqué las hojas aparte. Ya. Y ante eso, la recomendación siempre va a ser que si creaste las hojas nuevamente, los gráficos tienes que hacerlos nuevamente. No los puedes copiar y pegar. ¿Ok? Ujú. Lo hacemos de nuevo. No tengo que separar el libro, sí tengo que hacer todo. Ah, qué bueno. Ya eso. Ya. La intención acá, obviamente, es que nosotros podamos calcular el total del año. Vamos a volver al título. Y hasta ese punto me faltaría hacer el cálculo. O sea, esto de aquí ya lo tengo prácticamente terminado, solamente me falta calcular el total del año. Ahora, una vez hechos los cambios, las modificaciones, bueno, me conviene usar el guardar, de tal forma de que toda modificación que yo haya hecho quede ya registrada. O sea, no corre el peligro que se me apague el computador y tenga que recuperar información, o que pierda alguna información determinada. Ya. Entonces, como necesito calcular el total del año, Ujú. es necesario que los libros estén abiertos. Oh, sí. Voy a tener Claro, que porque va a ser la forma en que estos archivos, o libros específicamente, de Excel, queden vinculados entre ellos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Fácil, porque si yo me voy a archivo, en el listado de archivos que se han usado recientemente aparece el ventas. Ujú. Si yo pincho ventas ahora, en pantalla aparece mi libro 1, y esto también lo voy a borrar, y ya está listo. Está Borra el cargando. texto solamente. O sea, borra la instrucción que les había dejado, nada más. Eso fue todo lo que hice. Entonces, ya tengo los dos archivos en pantalla. ¿Ok? Ahora, existe la factibilidad de que nosotros podamos visualizar en pantalla ambos libros. ¿Ok? Que eso es una opción que nosotros usamos mucho de repente para comparar información de libros anteriores con el último que estoy haciendo. Que en este caso lo voy a usar específicamente para poder organizar las ventanas, porque eso es lo que se hace, de los libros. Y para eso es importante que los archivos se hayan abierto usando Excel. ¿Ok? Porque típicamente uno, ¿qué es lo que hace? Se va a la carpeta y abre el archivo. Sí. La intención para que
Excel pueda mantener un control de las ventanas es que a través del mismo Excel yo haya recuperado el archivo de ventas. ¿Ok? Ay, no entendí. ¿Qué cosa? Yo abrí, como dijo usted, que no había que hacerlo. Me fui a la carpeta. Entonces hay que abrirlo por archivo, como lo hizo, como mostró recién. Idealmente sí, porque normalmente cuando se abren de las carpetas y quieren conectar por el medio de organizar ventanas, Excel pierde el control de eso. Y a muchas personas no les resulta. Ya. Entonces, siempre la intención es usar el archivo, la opción de archivo específicamente para abrir los libros, de tal forma que con la misma ventana del programa se conectan la apertura de los archivos o de los libros específicamente. Perfecto. Ahora, el archivo, el último que nosotros abrimos es el de ventas. ¿Ok? Por lo tanto, es el que queda al frente. Ahora ustedes me dicen, ¿cómo yo puedo comprobar que tengo mis dos archivos abiertos? Fácil, porque en la ventana inferior, en la barra de tarea, están los archivos de Excel abiertos. O sea, y basta con que uno se posicione en el icono del programa, que está abajo en la barra de tarea, y te muestra todos los archivos abiertos. En mi caso muestra 3, porque yo tengo la asistencia de ustedes abierta también. ¿Ok? Ya. Pero me aparece el ventas y el ventas 2. Es que no se ve, profe, en la pantalla. Pero Ya va a quedar grabado de todas formas. Lo que pasa es que como uno comparte una ventana, no se muestra todo el proceso que uno hace. Pero la grabación va a quedar. Porque una de las cosas que tiene Zoom es que comparte como la ventana que tú eliges. Ahora ustedes ven el archivo ventas mío, ¿cierto? Sí, Sí. Mira. yo tengo acá. Por ejemplo, voy a mostrar en el fondo que yo también tengo abierto el ventas 2. No sé si en la parte superior se alcanza a ver el título, dice ventas 2. Sí, ventas 2. Entonces yo tengo mis dos libros abiertos. Ahora tengo el archivo ventas en pantalla. ¿Ok? Entonces, de esa forma yo les estoy mostrando que yo tengo los dos archivos abiertos. Ventas 2. ¿Ok? En el caso de ustedes es más simple porque abajo en el icono de Excel, ustedes al posicionar el puntero ahí, se van a abrir dos cuadritos chiquititos en donde te va a decir el archivo ventas en una ventana y ventas 2. ¿Ok? Ventas y ventas 2. Entonces, el archivo que está en pantalla en este momento se llama ventas, que fue el último que nosotros abrimos. Si yo me voy ahora a la opción de vista, específicamente, hay un comando que se llama organizar todo. Cuando ustedes pinchen la opción de organizar todo, el programa muestra una ventana chiquitita para organizar las ventanas. Normalmente las tres primeras opciones son las más recomendadas para nosotros. Mosaico es súper cómodo para nosotros usar esa opción y es generalmente la que más usamos. Porque de acuerdo a la cantidad de libros abiertos que hay, organiza las ventanas en cuadros en pantalla. Ahora, en este caso, horizontal hace el corte horizontal de la ventana y vertical en forma vertical. O sea, en forma de columna, para que me entiendan. El cascada, la verdad es que lo recomendamos bien poco. ¿Por qué? Porque sobrepone una ventana sobre otra como en forma de escalera, entonces no ves toda la información. Entonces, para nosotros, siempre que queremos visualizar más de un libro en pantalla, usamos normalmente esta que dice Mosaic. Si yo le digo aceptar, se van a dar cuenta que las ventanas se dividieron en dos tamaños iguales. Nosotros vemos una, Ya, más chiquitita. vamos a revisar al tiro el porqué. En el lado izquierdo se ve mi ventana ventas porque era el archivo que yo tenía abierto al comienzo, Ya. como principal. Y en el costado derecho me queda ventas 2. ¿Se logra ver eso en pantalla, cierto? No. Profe, vemos solo ventas 2 en el centro más chiquitito. Ya. Es por el Quizás tema si saca las... no sé, por el tema del estar compartiendo. Nada más que por eso. Profe, ¿cómo llegó o sea, yo anoté que, ¿cómo llega a organizar todo? ¿Dónde está eso de organizar todo? Es la opción de vista. Opción de vista. vista. Arriba en la ficha que se llama. Perfecto. Gracias.
Entonces, mira, voy a hacer el proceso completo acá, en el sentido de que en el costado derecho de mi pantalla está la ventana de ventas 2. Entonces yo lo que voy a hacer sencillamente es en la celda donde va el total del año, hacer una fórmula que diga igual. Al pedirle igual, tengo el total del semestre 2 aquí a la mano, por lo tanto me conviene seleccionarlo. Le hago un clic. Más. Y ahora lo que tengo que hacer es irme a la otra ventana del archivo de ventas, que es el semestre 1, hacer un clic para que se active la ventana de ventas y después en la hoja del trimestre 2 tengo el total del semestre 1. Por lo tanto, ahí yo tengo que seleccionar la celda que tiene el total del semestre 1 y ahí yo sencillamente presiono el Enter porque no tengo nada más que sumar. Y eso va a provocar que se devuelva y me dé el total del año. Total del año, entonces tendría que total semestre 2. En vista. Más. Profe, no sé dónde sale mosaico y eso que usted abrió. Yo dije que estaba en el menú o en la ficha específicamente que se llama vista. Hay Sí. un comando que dice organizar todo. 230. Me salió. Está casi al final. ¿Sí? Está casi al Bueno. final del... Ajá, ok, ya lo encontré, gracias. Ahí está, sí, perfecto. Voy a maximizar mi ventana de ventas 2. Ahí se ve completa la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Ya. Es para mostrar más que nada la fórmula como que escrita el término. Ya les ha quedado algo parecido. O en realidad tendría que haber quedado igual si están usando Igual. ¿Sí? Y ahí les da un total del año de 233.817. 817. Ok. Ahora, si ustedes se dan cuenta, dentro de la fórmula que se acaba de crear, el B12 sale solito por la sencilla razón que ese dato está en la misma hoja donde está el total del semestre. ¿Sí? Entonces no hace mención a la hoja del semestre 4. La ubicación. Claro. ¿Por qué? Porque fue el primer dato que nosotros seleccionamos y estaba dentro de la misma hoja, entonces Excel dice, ¿para qué le voy a colocar el nombre de la hoja? No tiene necesidad. Lo asocia inmediatamente que es de la misma hoja que estamos utilizando. Por eso el B12 queda solito. Pero cuando nosotros fuimos a la ventana del archivo de ventas, el programa me escribe, entre paréntesis cuadrados, el nombre del archivo de procedencia. Después, cuando nosotros seleccionamos la celda de B12 del trimestre 2, automáticamente el sistema detecta que ese dato proviene de la hoja del trimestre 2, por lo tanto, me escribe el nombre de la hoja, y al pinchar la celda B12 la deja fija para que el programa entienda que proviene de un archivo externo. O sea, que Eso viene de es otro la archivo. cosa. Entonces, por eso queda escrito así con los signos pesos, como una celda absoluta. Entonces, es importante, chiquillos, que cuando ustedes quieran hacer cálculo entre libros, los libros estén abiertos. Ya. Y con el mouse ustedes vayan pinchando las celdas que necesitan operar. Porque eso va a provocar que Excel automáticamente escriba el nombre del libro de procedencia, el nombre de la hoja y la celda que ustedes hayan seleccionado. Pues si se dan cuenta acá, el nombre del libro, yo les mencioné que está entre paréntesis cuadrados, pero también hay unos apóstrofes y unos signos de exclamación en el nombre de la hoja. Esos datos, por ejemplo, yo podría escribirlos de forma manual, pero es muy engorroso, porque se me olvida uno de esos detallitos y ya no me queda funcionando la fórmula. Entonces, evitemos esa situación y lo más fácil es, con el mismo mouse, ir seleccionando los datos que necesitamos, no importando en qué hoja y en qué libro están, usamos el mouse. Y así nos queda más fácil nuestro
Claro. Ahora, nosotros con esto que acabamos de hacer, acabamos de vincular estos dos libros. Ujú. ¿Ok? Eso significa que, por ejemplo, existe un libro de origen y uno de destino. ¿Cuál sería el libro de origen? ¿El Ventas o el Ventas 2? Ventas 2. Ventas. 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 Ventas 2. Ay, churra, me equivoqué. El libro de origen. Tienen que pensar ustedes que para poder calcular el total del año, tienen que leer la información del semestre 1. Y ese es un libro distinto al Ventas 2, que es el libro del semestre 2. El semestre 2 va a recibir el valor que tenga el semestre 1. ¿Ok? Entonces, el Ventas, específicamente, que contiene el semestre 1, pasa a ser mi libro de origen. Y el archivo donde se está calculando el total del año pasa a ser mi libro de destino. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Que cada vez que nosotros abramos el libro Ventas 2, me va a preguntar si es que quiero mantener el vínculo muchas veces para que se actualicen automáticamente los resultados. Quiere mantener el vínculo. Parece Claro. matrimonio. Sí, en el fondo es un enlace, pues, sí, Mm. por eso se llama vínculo en el sentido de los archivos. ¿Okay? Porque genera un enlace que se mantiene mientras los dos archivos se mantengan en la misma ubicación física de almacenamiento. Por ejemplo, yo creo que en alguna oportunidad a ustedes les puede haber pasado que les enviaron un archivo de Excel, o alguien les puede enviar un archivo de Excel a futuro también. Y cuando ustedes lo abren, el programa les reclama que no encuentra el archivo de origen. ¿Por qué razón? Porque a ustedes le están mandando, por ejemplo, en el caso mío, yo les enviara solamente el Ventas 2 por correo. Ustedes al abrirlo, el programa va a detectar que había una fórmula que tenía información de otro archivo. Pero ese archivo yo no se los envié, les envié solamente el segundo semestre. Yeah. Ahora, eso no genera problema en los resultados por si acaso, sino la única diferencia es que no lleva el archivo de origen. ¿Ok? Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros siempre tenemos que considerar que puede pasarnos esa instancia. ¿Okay? No duden en el sentido de que las fórmulas se vayan a echar a perder o algo, no les pasa nada a las fórmulas trabajan correctamente. Lo único que no van a tener ahí es que si el usuario cambia algún valor en el semestre 1, ustedes no van a tener la actualización inmediata. Juan, una consulta. Dígame. Teniendo abierto las dos ventanas del trimestre 1 y del trimestre 2, o sea, venta 1, ventas y ventas 2, Sí. ¿cómo yo vuelvo, cómo saco ambas y vuelvo a una sola página? La ventana que tú quieras ver ampliada, la maximizas. Ah, solamente. Yeah. Perfecto. Sí, es tan sencillo como eso, Francisco. Ah, ya, ok. Y después, si tú quieres trabajar igualmente con dos ventanas, vuelves a repetir el procedimiento. Perfecto. Te vas a vista, a la ficha específicamente, te vas a organizar todo y en pantalla ahí tú eliges. Normalmente nosotros siempre recomendamos mosaico, es como más cómodo. Ahora, como recomendación también al trabajar con la opción de organizar ventanas, a lo más 4 archivos chiquillos abiertos. Yeah. Si ustedes abren 4 archivos, con la opción de mosaico, Excel lo que va a provocar es dividir en forma equitativa el tamaño de las ventanas de pantalla, entonces tienen que haber 4 cuadros iguales. Si tú colocas, por ejemplo, 3 archivos abiertos, la ventana de Excel va a tomar la ventana que estabas trabajando, de donde tú haces el organizar la ventana, la toma como ventana principal y esa la deja más grande y las otras dos las deja más pequeñas. Pero hace una distribución lo más equitativa posible, de acuerdo a la cantidad de libros o de ventanas abiertas que tú tengas de Excel. Profe, Dígame. en vista, me fui a la lupita para ir mirando de qué se trataba y amplié la cuestión y no sé cómo volverlo al tamaño. Eso. ¿Hiciste un zoom?
Hice un zoom, tomé la lupita donde está, dice ampliar selección. Pero el Y- zoom lo único que hizo fue ampliar la selección específicamente, que yo lo hice acá. Y si tú te fijas, el zoom quedó abajo en un 400%. Sí, ¿y cómo Ya, vuelvo pues, ahora? bájale el zoom, pues. Si tiene abajito en el lado derecho, tienes para controlar el porcentaje de visualización. Está en un 100, arrastra la línea esa que aparece al final, está reduciendo. O con el menos también lo vas reduciendo en forma gradual hasta que llegues al 100. O pincha el botón que dice zoom y le coloca y activas la opción que dice 100% y le dice aceptar. Si el ampliar selección, más que nada lo que hace es ampliar una zona que tú estás trabajando. Ahora miren, por ejemplo, voy a mostrar aquí en pantalla un cambio. Voy a hacer un cambio chiquitito en el ventas. En el trimestre 2. En abril, los pasteles los voy a subir a 2.500. Los caramelos los voy a subir a 1.800. Y las tortas Profe, las voy a está subir a 4.000. mostrando, ¿por qué podría mostrar la otra hoja? Porque está modificando, creo que una que no vemos, Sí, ¿o no? estoy modificando el archivo ventas. Está en ventas todo lo que veo yo. Sí, yo lo sé. Ah, pensé que ya, que no veo lo que está haciendo. Ya por eso le estoy mencionando qué cambio estoy haciendo. Lo que estoy haciendo cambio en este caso, Valeria, está en el semestre 1. Y cambié en el mes de abril los caramelos a 1.800, los pasteles a 2.500 y las tortas las puse en 4.000. ¿Ok? En junio les voy a colocar 6.000, por ejemplo, a caramelos. A pasteles les voy a colocar 7.000 y en las tortas les voy a colocar 9.000. Entonces con eso yo provoqué que inmediatamente la información cambiara en el trimestre 2 y cambiara mi gráfico también del trimestre 2. ¿Ok? El total del semestre a mí en estos minutos, con las modificaciones que hice, me quedó en 125.340. Ese es el total del semestre 1. Estos cambios están hechos en el primer archivo, en el ventas. Si yo ahora reviso mi archivo ventas 2, ustedes se pueden dar cuenta que mis valores cambiaron. Mi total de años ya se actualizó. Voy en 259.770. ¿Y eso por qué razón? Porque los dos archivos están conectados por esta fórmula. Como yo hice modificaciones en mi archivo de ventas, que es el semestre 1, y cambié el total del semestre 1, automáticamente acá cambia el total del año. Y cualquier modificación que yo haga en el primer archivo de ventas, este archivo a través del total del año va a haber reflejado esa modificación. ¿Bien? Ahora, no es fuerza que los dos archivos estén abiertos para que se provoque el cambio por si acaso. Ya, puedo tener uno cerrado y cuando vuelva a abrir se actualizará. Claro, mira, voy a cerrar yo acá, se va a dejar de compartir un poquito la ventana. Va a quedar grabado sí, el procedimiento, para que después traten de ver el video. Por ejemplo, yo voy a cerrar el ventas 2. Ya. Voy a guardar los cambios que hice. ¿Ok? Se va a dejar de compartir. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un cambio en el trimestre 2, en el mes de mayo. Los pasteles están en 5.690. Los voy a dejar en 8.000. Por lo tanto, mi total del semestre cambió ahora a 127.650.
Por eso lo he hecho, ha cambiado ese dato. Esta información yo la puedo guardar y puedo cerrar el libro. Al momento de cerrar los dos libros, ya Excel hizo todas las modificaciones y lo que tengo que hacer ahora es recuperar mi archivo de el ventas 2. Ya. Vamos a ver si logro capturar esa información aquí. Ya, les voy a compartir la asistencia. Así, en la apertura logro que quede visible el mensaje que me da. Ya, ahí se ve bien la pantalla, esa es la asistencia de ustedes. ¿Ok? Entonces, si ven el libro, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a archivo ahora y abro mi archivo ventas 2. Ujú. En la apertura me da una advertencia de seguridad, ¿de acuerdo? Esa advertencia de seguridad es motivo de que este archivo viene con cálculos de otro libro. ¿Ok? Entonces, cuando me pregunta qué quiero hacer, el habilitar contenido significa que abre los vínculos para que se actualice el resultado, porque mi resultado ahora tiene 259.770, que es el resultado antiguo. Yo hice CAP en el semestre 1. Entonces, cuando yo le pido habilitar contenido, el programa automáticamente hace conexión con el archivo de ventas y me da el nuevo resultado y me dice que yo tengo ahora 262.080. Si yo no hubiese habilitado el contenido, el programa me hubiese seguido dando el resultado antiguo. ¿Okay? Entonces, normalmente cuando ustedes tengan archivos que están vinculados por fórmula, el archivo de destino al abrirlo va a reconocer esa situación y da una advertencia de seguridad. Esa advertencia de seguridad Excel la tiende a dar siempre en la zona donde está la barra de fórmula, por si acaso. Ya. Ahora pueden hacer ustedes la prueba, cierren el ventas 2, por ejemplo. No. Ciérralo. No. No voy a tocar Vamos la a morir. Vamos a morir. Lo voy a cerrar. Que alguien lo haga y me cuenta. No, lo voy a cerrar. No quiero tocar la pantalla. Porque recién me quedó la escoba. Ya, por si acaso el proceso quedó guardado en la grabación de hoy día. Para que Sí. lo puedan revisar. Yo voy a tener que revisar todo porque a mí me quedó la escoba con los... A mí también. Bueno, van a tener que revisar la grabación y van a Sí. tener que arreglar eso. Sí, hacer todo de nuevo. O sea, no todo de nuevo, si en el fondo lo que tienen que hacer es corregir lo que tienes mal, solamente que a lo más van a hacer, chiquillas, va a ser diferencia en los resultados porque yo cambié valores. Que a lo Claro. mejor ustedes no han hecho. Yo cambié valor y cambié así, pero ya en el 2. Esa es la diferencia más crítica que ustedes tienen. ¿Ok? Profe, Dígame. al cerrar el Ventas 2 aparece la advertencia que dice: desea guardar los cambios efectuados en Ventas 2. Si elige no guardar, habrá una copia reciente del archivo disponible temporalmente. ¿Y ahí hay que ponerle guardar? No, pues deberás tú guardar los cambios. A ver. Se supone que hay dos archivos abiertos solamente que se llaman uno ventas y el otro se llama ventas 2. Ya, y lo cierro. Y lo cerré. Y no pasó nada. Búscalo ahora, ¿ves? Búscalo. ¿No? Porque a mí me da terror cerrarlo y no te encontrarlo después. No, pues si ustedes tenían guardado y le piden guardar la información, el archivo debe quedar donde ustedes lo tenían almacenado. Sí. Ya, lo guardé. Excel, o sea, lo cerré. Excel no genera conflicto en esa situación. Ah, no, sí está. Ay, que me asusté. Ahí está. Ya, está bien. ¿Lo encontró? Sí.
Ya, Ya, cerré perfecto. todo. Ventas 2. Lo que pasa es que como tengo las otras pestañas abiertas, claro, salía la otra pestaña abierta y me asusté porque vi eso y no vi el otro. Ah, ya. No, pero no es conflicto esa situación. Excel, mientras ustedes vayan guardando los datos, tengan por seguro que no van a perder nada. Si lo único que tienen que acordarse ustedes es dónde lo dejaron guardado el archivo. ¿Sí? Por eso yo siempre les digo que se creen una carpeta para el curso o dejan la carpeta mis documentos. Es una decisión que ustedes tienen que tomar ahí, para que ustedes sepan dónde están dejando los trabajos que estamos haciendo en clase. Claro. Claro, tienen que organizar su computador. Yo ahí no puedo meterme mucho. ¿Okay? Entonces, mira, voy a hacer un ejercicio bien simple en lo que se refiere a la creación de gráficos. Nosotros el otro día lo que hicimos fue crear un gráfico que me comparara las ventas mensuales del trimestre de todos los productos, y eso es lo que tenemos acá. Tenemos los 3 meses. Profe, se está proyectando Yo solo veo la la asistencia. asistencia. Sí, estamos en la asistencia. No estamos viendo La ejecución de su gráfico. Lo voy a volver a compartir. Ese. ventas 2. Sí, el ventas 2 voy a usar de ejemplo. Voy a ocupar la última hoja más que nada, la del trimestre 4. Entonces, como el archivo yo lo había abierto y había activado el habilitar contenido, me actualizó resultados. Si no tienen el mismo, no se preocupen porque en el fondo yo cambié algunos datos. Ahora, nosotros cuando hicimos el gráfico, nosotros marcamos el rango de los títulos, los productos y todos los valores hasta el mes, en este caso de diciembre. Ese es el rango que está mostrando las ventas del trimestre 4. ¿Ok? Sí. Se está comparando las ventas mensuales del trimestre de mis productos, por eso es lo que estoy haciendo. Porque abajo tengo, en el eje X, tengo los meses, en el eje Y recuerden que van los valores, y en el costado derecho lo que tengo por presentación, en el caso del tipo, en el diseño gráfico que yo tengo elegido, la leyenda que me muestra los productos que se están graficando, que indica los colores de cada columna. Yo lo tengo al lado derecho. Alguien puede decir, pucha, yo tengo la leyenda en la parte inferior, no hay ningún problema. Sí, inclusive puede quedar arriba, puede quedar abajo, es a gusto del consumidor en ese sentido, como uno quiera presentar los datos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo si ahora quiero mostrar los porcentajes de ventas mensuales, ¿qué tipo de gráfico sería el más aconsejable para hacer eso? Columnas, líneas, barras. El de tortas. El de torta, Sí, ¿cierto? torta. Ahora, Sí. cuando ustedes quieran hacer gráfico de torta o circular, que es el nombre que le da Excel específicamente, deben considerar que deben trabajar con una serie numérica. ¿Ok? Normalmente se hace con los totales o con la serie numérica que ustedes quieran mostrar en el gráfico específicamente. El porcentaje lo grafica automáticamente Excel. Ahí yo no tengo ni siquiera para qué calcular yo los porcentajes. El gráfico de torta, por forma natural, calcula los porcentajes. Porque en forma interna calcula el total de los datos numéricos que ustedes marcan y hace la división para calcular el porcentaje. Entonces yo aquí tendría que marcar los meses, por ejemplo, octubre, noviembre, diciembre, y tendría que marcar los totales de mes. Pero como los títulos están separados de los valores, recuerden que para seleccionar celdas o rangos específicamente en forma discontinua, presionamos control y ahora marcamos el segundo rango que corresponde a mis valores. Una vez marcados los títulos y también habiendo marcado los valores que se van a graficar, me voy a insertar en las opciones de gráficos, busco el gráfico circular, aparecen gráficos 3D que queda bastante bonito.
lo pincho y mi gráfico queda listo. Y esto yo después recuerden que lo puedo mover. Lo voy a mover aquí abajito, debajo del de columnas. Y cuando ustedes creen un gráfico circular, no se extrañen de que no aparezcan los porcentajes. Eso lo ha hecho siempre Excel. ¿Ok? Pero eso para nosotros no es mayor complicación. Vamos a corregir primero que todo el título del gráfico, que dice solamente título de gráfico. Entonces aquí yo le voy a colocar ventas mensual. O pueden colocarle el símbolo de porcentaje de las ventas mensuales, que eso es lo que va a mostrar el gráfico. Para que me quede un título más representativo de lo que presenta el gráfico, el dibujo. Y aquí lo que tengo que hacer yo, una vez que modifico el título, puedo aprovechar al tiro que estamos trabajando con la hoja de gráfico, que es esta parte blanca, se llama área de gráfico específicamente. Y en las herramientas de gráfico que quedan activas ahora, en la ficha de diseño, algo que vimos el día de ayer fue que podíamos cambiar el diseño rápido, por ejemplo. Y aquí aparecen en el diseño rápido, en este botón, aparecen los ejemplos. Por ejemplo, el diseño 1 me dice que la etiqueta, o sea, la leyenda de datos, la desactiva y me deja la leyenda junto con el porcentaje dentro de los sectores. Diciembre 29%, octubre 12% y noviembre 59%. Ahora, si no me gusta ese diseño, puedo ver el segundo, que también viene con porcentaje. Y me mantiene la leyenda, pero esta vez la coloca en la posición de arriba. Y dentro de los sectores me deja los porcentajes. Entonces, si alguien me dice, no, ¿sabes qué me gusta más el otro? Me gusta más con la leyenda y el porcentaje. Bueno, leyenda y el mes. Y uno lo dice, quiero el diseño 1, lo pincho, y el gráfico ya adopta esa visualización. Ahora usted me dice, profe, ¿sabe qué? Los colores aquí no me gustaron para nada. Bueno, tal como ayer lo vimos, dentro de la herramienta de gráfico, tiene la opción de cambiar colores por combinaciones que el programa ya trae establecidas. Por ejemplo, me dice, me gustó esa más. O pueden buscar otra ahí. Porque si no, ustedes tienen que ir seleccionando el área que quieren trabajar y cambiarle ustedes el color en forma manual. ¿Okay? Por ejemplo, yo voy a tomar esa mezcla. Y ahora la leyenda que queda dentro, específicamente la etiqueta de datos que se llama, que está con el nombre del mes, con el porcentaje. Si yo pincho una de ellas, se van a dar cuenta que se marcan las tres. Cuando se marcan las tres, yo de hecho aquí podría irme a inicio y decirle que quiero colocarle negrita, para ver que eso se nota un poquito más. Pero aún así, como están dentro del sector, los colores provocan que se lea a veces muy poquito el texto. Entonces lo que uno hace es acomodar la etiqueta de la leyenda, específicamente, fuera del sector. Ahora, ¿cómo consigo eso? Una vez que pincharon una de las tres etiquetas, se marcaron todas. Pero si yo, por ejemplo, ahora voy y pincho el borde de la que dice diciembre, solamente esa, se va a marcar en forma independiente. Y después del borde, cuando aparecen las cuatro flechitas, que eso indica un movimiento, puedo hacer un clic y arrastrarlo fuera del sector. Y ahí me queda la etiqueta fuera del sector y se lee mucho mejor que estando dentro del sector que se veía con color. Ahora, como ya tengo marcada la etiqueta en forma independiente, eso me da el beneficio de que hago un clic en la otra etiqueta y la saco al tiro. Y la puedo acomodar donde yo necesito. Y puedo tomar la otra etiqueta y nuevamente hago el mismo procedimiento. Y la saco. ¿Ven? Y ahí el gráfico ya quedó listo. Ya no tengo nada que hacer. Profe, ¿puede repetir cómo sacar la etiqueta?
para poder copiarlo, escribirlo? Primero se pincha una de las etiquetas. Ahí se marcan todas las etiquetas de datos automáticamente. Y después se pincha una de las etiquetas seleccionadas y se va a marcar en forma independiente. Y cuando se marca en forma independiente, ahí tú recién puedes moverla fuera del sector del gráfico. Eso fue lo que hicimos. Gracias. Ahora, por ejemplo, aquí nosotros hicimos un gráfico circular en la cual los porcentajes Excel los calcula porque la herramienta hace ese proceso. Es importante que ustedes entiendan, en el caso de los gráficos circulares, que tienen que trabajar con una serie numérica, no con dos, porque no les va a servir. Si alguien me dice, profe, ¿sabe qué? Yo quiero marcar todo eso de rango y quiero hacer un gráfico circular, no les va a servir de nada, porque va a tomar solamente el primer rango numérico para calcular los porcentajes, el resto de los datos los va a omitir. Entonces, cuidado con los gráficos circulares. Trabaja con una serie numérica para calcular los porcentajes. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los gráficos de columna, una de las acciones que nosotros muchas veces hacemos es presentar la etiqueta de datos. Por ejemplo, si yo pincho la columna más alta que tengo en este caso, que sería en noviembre, se marcan las 3 etiquetas de datos, Okay. O sea, las 3 columnas, perdón, que corresponden a la serie de las tortas, porque el color me lo está señalando y al pinchar esa columna, en los datos también se marca a qué se refiere, y eso sería la serie. Entonces, si usted me dice, profe, ¿sabe qué? Yo quiero mostrar la etiqueta de datos, también se puede hacer. En cualquiera de las 3 columnas que están seleccionadas, con el botón derecho, ustedes les pueden decir que agregue la etiqueta de datos. Eso va a provocar en forma automática que muestre el valor que representa cada columna. Muchas veces nosotros gestionamos mostrar la etiqueta de datos. ¿Por qué? Porque el valor que se muestra en el gráfico no es un valor muy exacto. Si ustedes se fijan acá, la columna más alta está un poquito pasado de los 25.000 dentro de la línea del gráfico, pero el valor exacto es 25.600. Entonces muchas veces uno quiere mostrar el valor más alto que tiene dentro de una de las columnas. Ahora, si usted me dice, profe, pero me interesa solamente ese, bueno, me tengo que preocupar yo de pinchar en forma independiente la etiqueta, por ejemplo, del color de la columna morada, que corresponde a las tortas, se marca independiente y eso yo la puedo suprimir. Y la otra más chiquitita también se puede pinchar en forma independiente y la suprimo. Entonces dejo solamente, como muestra en el gráfico, el valor más alto que yo tuve. Ahora pueden colocar la etiqueta de datos a todas las columnas si ustedes quieren, pero eso va a provocar también que quede muy aglomerado los valores y van a quedar como uno sobrepuesto sobre otro. Entonces, yo no le aconsejo mucho colocarle etiqueta de datos a todas las columnas. Normalmente uno hace la marcación del mismo dato, mostrando el valor más alto y el más pequeño, o solamente el valor más alto que es el que me interesa presentar en mi gráfico. Es una decisión que ustedes tienen que tomar. Ahora, si usted me dice, profe, también me gustaría presentar el valor más pequeñito, ¿qué es lo que hago? Me preocupo de pinchar la columna más pequeña, que en este caso sería la de caramelos, en el mes de octubre, pero al pinchar la primera vez, se marca las 3 columnas que corresponden a esa serie. Si yo la pincho de nuevo, se marca independiente. Los puntitos indican que se marca en forma independiente, por lo tanto, con el botón derecho, le pido que agregue la etiqueta de datos, y ahí me muestra el valor que tiene, y ese dato yo lo puedo ir acomodando. Entonces, en mi gráfico ya me quedó representado el valor más pequeño, o sea, la venta más pequeña que tuve, y la venta más alta. ¿Ok? A pesar que físicamente se visualiza
por los colores de las columnas que identifican. Pero, por ejemplo, aquí abajo nosotros no sabíamos el valor más pequeño cuánto era, a menos que yo mirara los datos, sencillamente. En cambio, en el gráfico, yo ya veo que ese valor o esa columna más pequeña representa los 1000 que corresponde a caramelos. Entonces, somos nosotros los encargados de dejar la presentación de un gráfico como realmente la necesitamos. ¿Qué es lo que más uno se demora en los gráficos? En eso, en arreglar como un poquito la apariencia y dejarlo como una presentación final del gráfico. Pero hacer un gráfico, si ustedes se dan cuenta, no se demora nada. Entonces, vamos a guardar los cambios. Guardar. Este gráfico circular solamente quedó en esta hoja. Si ustedes quieren hacer los otros gráficos circulares, ustedes tienen que irse a la hoja del trimestre 3 y hacer el gráfico circular. ¿Ok? No se les ocurra tomar el gráfico, copiarlo y pegarlo al otro lado, porque no va a servir, porque el gráfico este depende de los datos del trimestre 4. ¿Ok? Eso tienen que hacerlo uno a uno, para que les quede de práctica cómo crear los gráficos circulares. Entonces, cerramos la ventana. Cerramos. Y ahora voy a abrir uno de los archivos que les envié. Tienen que recuperar el archivo que dice cálculo entre hojas. Cálculo entre hojas. Ejercicio en casa. Espérame. Ejercicio en casa. Cálculo entre hojas. Cálculo. Abrir. Espérame. Ya. Cálculo entre hojas. Bajar. Ese fue uno de los que les envié ayer. Sí, el que está con número 2. Ya, entonces voy a entrar en pantalla compartida. Ábrete, Sésamo. Ya, este es el archivo que estamos trabajando. No lo veo, profe. Yo lo que hice fue cambiar un poquito los zoom para que ustedes vean mejor en pantalla la información. Entonces, si reviso la información que tengo acá, los títulos no se ven bien, porque están muy angostos los anchos de las columnas. Entonces, para cambiar, recuerden, el ancho de columna a todo el contenido, y yo sé que no hay nada más que lo que les acabo de entregar, puedo seleccionar la hoja completa, y con doble clic en una de las columnas, en la división de una de las columnas, ajusto en forma automática el tamaño de las columnas. Y lo mismo puedo hacer en febrero. Selecciono en el vértice la hoja completa y le voy cambiando el ancho en forma automática a las columnas, de tal forma que los datos se vean correctamente. Y en el mes de marzo hay un valor que quedó en la celda H, en la columna H específicamente. Eso lo van a borrar. Y notas de crédito, la misma situación. Regulamos el ancho de las columnas de forma automática. Y para el total lo mismo. Entonces, ahí ya corregimos la presentación visual de las columnas. ¿Okay? Ahora recuerden que el tema de lo que acabamos de hacer, para mí es bastante cómodo, pero tengo que tener la precaución que en alguna columna puede haber un texto muy largo y me queda demasiado ancho la columna, y tienen que tener cuidado con eso. ¿Okay? Entonces, nosotros acá tenemos valores del mes de enero, en copias a color, costo fijo, mínimo garantizado, mínimo global y copias blanco y negro. ¿Okay? Abajo tenemos el total de cada uno de los ítems y tenemos los clientes en el costado izquierdo.
Esa es la información que tiene cada hoja. Si Ya. ustedes revisan la información que tienen en el mes de febrero, la estructura es la misma. Cuando me refiero a la estructura, me estoy específicamente tomando en cuenta que todos los datos están en la misma posición. O sea, copias color, costo fijo, mínimo garantizado, mínimo global y copias blanco y negro. En la hoja de enero, febrero y marzo, la ubicación física es exactamente la misma. Los valores pueden ser todos Profe, distintos. disculpe, Dígame. sabe que no sé qué hice, pero cuando hice lo de poner las dos páginas acá en el computador, cuando había que mostrar las dos, ahora no, la parte de arriba del teclado, o sea, donde está el archivo, el inicio, insertar, todo eso no lo muestra. ¿Está con la ventana No, maximizada? ya. No, le pregunto, ¿está con la ventana maximizada del Lo que programa? pasa es que ahora se supone que cerré todo eso y habría algo nuevo. Ya. Entonces, ¿Pero la ventana está ocupando la pantalla completa? sí. Ya, perfecto. Ya, si el único problema es que usted en algún momento le hizo doble clic en una de las fichas. En cualquiera de las fichas que tiene acá arriba, de inicio, insertar, ¿Ya? Sí. diseño de página, hágale doble clic para que las cintas de opciones queden ancladas en la parte superior. Ya, a ver. Ya, ahora sí, ahora volvió. Ya. ¿Sí? Muchas gracias. ¿De qué? Eso es normal que ocurra cuando ustedes en algún minuto sin querer pueden hacer un doble clic en una de las fichas, cualquiera. Va a provocar que la ficha quede oculta y cuando ustedes lleguen a la zona de la cinta se visualice. Y si quieren la cinta anclada, que para mí es mucho más cómodo, siempre con doble clic en cualquiera de las fichas se va a quedar anclada de nuevo. Entonces, volviendo a lo que estamos conversando, la estructura de los datos tiene la misma ubicación física. La lista de clientes también tiene la misma ubicación física. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esta situación? Porque es importante que cuando nosotros queremos hacer fórmulas entre hojas, que la estructura de los datos sea la misma. Porque a lo contrario es muy engorroso estar haciendo una fórmula de los datos y sobre todo cuando queremos hacer cálculo entre hojas. Ejemplo, acá también la nota de crédito es la misma situación. También tiene la misma estructura. Si la única diferencia es que cambian algunos valores y la suma de abajo va variando de acuerdo al mes o de acuerdo a la nota de crédito que tengo. Entonces yo aquí tengo una hoja que dice total. ¿Ok? En donde tengo que sacar los totales de copias a color, de costo fijo, el mínimo garantizado, el mínimo global y las copias blanco y negro. Y abajo tengo que tener el total general. Entonces, nosotros ya habíamos visto el procedimiento para poder hacer cálculo entre hojas. ¿Ok? Que se los voy a mostrar de nuevo. Y uno partía con igual, por ejemplo, y yo aquí podría irme enero más febrero, pincho la celda, más marzo, y pincho la celda. Le doy un enter y tendría el resultado, y eso yo perfectamente son celdas relativas que las podría copiar hacia el lado y después copiar hacia abajo, y después aquí yo podría usar el autosuma y calculo los totales. Y podría hacer ese trabajo. ¿Okay? Pero hay un método más rápido que nosotros podemos usar. Y no usando fórmulas, sino usando función. Entonces aquí la función que nosotros tendremos que usar sería la función de suma. Entonces, el procedimiento es muy similar al que acabo de mostrar con la fórmula, con la siguiente diferencia. En la celda del total de la B4 específicamente, escribo la función suma igual suma, perdón, abro el paréntesis. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros acá?
igual que con las fórmulas, irme a la hoja de enero, que es donde están los datos, pincho la celda que necesito iniciar la suma, que sería la celda B4 del mes de enero. Y ahora, como necesito sumar esa celda hasta el mes de marzo, vamos a presionar la tecla Shift sin soltarla y vamos a ir al mes de marzo. Y si ustedes se dan cuenta, ahí suelto el Shift, el programa me escribió que va a sumar de enero hasta marzo la celda B4. Cierro el paréntesis, le doy un Enter. Y ahora puedo hacer la copia de mi función. ¿Cuál es la diferencia con la fórmula? Que no tuve que ir hoja por hoja pinchando la celda que yo quería sumar. Y aquí puedo usar el autosumo. Y lo copio al lado. Profe, Diga, ¿cuál es la función Shift? la tecla Shift Sí, no la encuentro. es la que está arriba de la tecla Control. Esa Tiene flechita una hacia arriba. Sí, Ah, ok. antiguamente venía escrita la palabra Shift Sí, pues que, claro, ahora no. y después se la sacaron y dejaron el puro símbolo. Pero hasta el día de hoy se llama igual. Ya. ¿Les resultó? En eso estamos. Siempre manteniendo apretada la tecla Shift, ¿cierto, profe? Cuando vas a Ay. marcar el mes de marzo, sí. Ya. Profe, ¿y el total Qué falta. lo saco como autosuma o lo saco como suma nomás? Mira la pantalla lo que voy a hacer. Ujú. En la hoja del total, igual, la función suma la puedo escribir. Y de aquí, tal como lo hicimos delante, pinchamos la hoja de enero y seleccionamos la celda B4. Y ahí está el dato que yo necesito sumar. Una vez que yo selecciono eso, mantengo presionada la tecla Shift en el teclado, que es la tecla que está arriba del control. Y ahora voy a pinchar la hoja de marzo y suelto la tecla Shift. Al hacer ese procedimiento, el programa deja escrito que va a sumar de enero hasta marzo la celda B4. Y ahí recién yo cierro el paréntesis y le doy el Enter. ¿Por qué razón? Porque al hacer ese procedimiento de esa forma, está diciendo que sume todas las hojas que estén entre enero y marzo. O sea, va a estar sumando enero, febrero y marzo, pero siempre está sumando la celda B4. Y por eso yo les decía que era importante que la estructura de los datos en las hojas fuera la misma. O sea, la misma ubicación en columnas y en filas para, en este caso, para los clientes. Ujú. Porque eso me va a dar la posibilidad de que, hecha la primera fórmula, o específicamente la función suma, yo puedo tomar el punto de autorrelleno, lo copio hacia el lado, y después se lo puedo copiar hacia abajo sin problema. Entonces el programa se va haciendo cargo de sumar los datos de las tres hojas. Pero no, la ventaja de esto, Nefer, es que me da la posibilidad de poder sumar, si yo quiero un año completo, sin tener que irme hoja por hoja. ¿Te imaginas que esto hubiese estado de enero a diciembre? Al hacer una fórmula yo tendría que haberme ido a enero la celda, más febrero la otra celda, más marzo la otra celda. En cambio ahora con esto yo puedo pinchar una celda del mes de enero, presiono Shift, me voy a la hoja de diciembre y automáticamente el sistema va a reconocer que tiene que sumar de enero a diciembre todas las veces la misma celda. Entonces ahorra tiempo. Y aquí abajito lo único que hice yo fue calcular con el botón de autosuma las copias a color y después copié el resultado hacia el lado. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea de ustedes? Tarea para la casa. Aquí al ladito van a tomar la misma estructura
por si acaso. La van a copiar acá al lado. Y los títulos igual. Van aquí, por si acaso. Es la misma estructura. Ya. Ahí ajustan los anchos columna para que se vean bien los textos. Y aquí lo que tienen que hacer es calcular el total menos las notas de crédito. ¿Ok? Menos la... Claro, porque aquí nosotros lo que hicimos fue sumar solamente los datos. Ya. Pero Ahora tenía una bien. hoja que decía claramente notas de crédito, por lo tanto, el ejercicio y la tarea para ustedes es hacer el Ya, cálculo sí. real. Ay, qué atroz. Me imagino ya cómo hacerlo. Ok, acá. Ahí Sí no se lo va a hago. decir. Eso lo tienen que tener hecho para mañana. Ya.